nos preguntaron si nos queríamos quedar 3 días y nosotros veníamos de pedalear por el desierto, estábamos cansados, entonces dijimos que sí. Nos empezaron a llamar todas las veces que ellos rezaban. Fueron 3 días muy intensos, repitiendo frases del Corán, rezando 5 veces al día. La gente que venía de otros lados y nos abrazaba y que se ponía a llorar. Yo creo que si me quedaba unos días más, me convertía. En serio, porque era... Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tú. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Luego de Etiopía entramos a Sudán y fue un contraste increíble. O sea, un país súper tranquilo, puro desierto. Para mí ha sido el país más hospitalario hasta el momento. La gente muy tranquila. Entonces, de tener toda esa intensidad, ese estrés de gente por todos lados y demás, a entrar al desierto, por ejemplo, fue un cambio muy, muy fuerte. Pero no, súper lindo Sudán. ¿Y son muy religiosos en Sudán? Bueno, estuve en Sudán del Norte, que es la parte musulmán, sí. Y sí, básicamente es la religión predominante. Y sí, sí, está muy, muy presente la... ¿Te intentaron convertir? Eso sí, ahí hubo una situación muy particular en un pueblito. No sé, eran tipo las 5 o 6 de la tarde y ya era tiempo de buscar un lugar para dormir. Y estábamos en la ruta con el chico mexicano, con Luis, y escuchamos por los megáfonos de una mezquita. En ese momento no sabíamos lo que significaba ni nada, pero bueno, como llamando a la gente para la hora de rezar. Y eso lo tomamos como una señal, dijimos, bueno, puede ser un buen lugar, vamos a preguntar. Cuestión que fuimos, nos recibieron unos niños que no hablaban inglés, pero bueno, por medio de señas y demás nos comunicamos. Y luego vino el imán, que es como el responsable de la mezquita, que tampoco hablaba inglés, pero bueno, nos podíamos comunicar un poquito mejor. Y nada, le preguntamos si podíamos dormir en un lugar y nos dijo que sí. Estábamos armando la carpa y de pronto empezó a venir como más gente. Y a todo esto vino una persona de Siria que vino especialmente porque estábamos nosotros, que él sí hablaba inglés. Pero no de Siria, ¿no? No ha venido de Siria. No, perdón, era de origen sirio y que estaba como... Mira, viene de... Tú, Carlos de inglés, estás en Siria, viene. Claro, ahora voy. Sí, pero no, bueno, igualmente estaba a unos 40 kilómetros, o sea, se hizo ese viaje y ahí, bueno, nos pudimos comunicar mejor y al final nos brindaron como un cuartito, ¿no? No armamos la carpa, nos dieron un cuarto con cama y ahí, bueno, nos trajeron comida y empezamos a hablar y era una habitación grande con un montón de gente. Y bueno, las personas haciéndonos preguntas y la persona esta de Siria nos traducía. Cuestión que pasamos esa noche ahí, dormimos de 10. Al día siguiente en la misma situación, por la mañana pero desayunando y un montón de gente, de niños y esta persona que nos traducía. Y en un momento nos preguntan si queríamos rezar con ellos. Y nosotros le dijimos, mira, no sabemos árabe, no sabemos qué hacer, o sea, no tenemos ni idea. Y nos dijo, no, ustedes pueden venir y imitan nuestros movimientos y nada, para que sea como una experiencia, nos dice. Y bueno, cuestión que le dijimos, bueno, dale, está bien. Cuando le dijimos eso, todos se pusieron muy, muy contentos. A los minutos nos trajeron la ropa típica, ¿no? La vestimenta típica. Como todo blanco, hasta como una... Sí. No sé cómo decir. Sí, pero bueno, a mí me dieron uno oscuro y a Luis le dieron solo uno una blanco. Pieza, ¿no? No, es una pieza, pero también teníamos un pantalón largo y un gorrito, que ahora no recuerdo los tienes nombres. el pantalón y la pieza viene como hasta aquí o así. Sí, hasta aquí y luego como un pantaloncito también.
y una especie de gorrito. ¿Tienes fotos? Tengo fotos, pero bueno, antes de ponernos la ropa, tuvimos que hacer el wudu. El wudu, sí, es como la limpieza que se hace antes de rezar, que consiste en lavarse... Tiene un orden, ahora no lo recuerdo, pero las orejas, la boca, las manos, los pies... Bueno, nos explicaron todo ese proceso y tiene un orden específico, no es que puedes empezar por la oreja y luego el pie. Bueno, nos explicaron eso y luego, bueno, ahí nos pusimos, ¿no?, la vestimenta, y cuando lo veo a mi amigo, a Luis, así vestido, yo ya ahí me empecé a reír, o sea, no lo podía creer, digo, ¿qué está pasando acá? Y sí, lo veo, me empecé a reír, no me podía controlar. Entramos a la mezquita y ahí la gente toda súper contenta nos abrazaba y decían, estamos contentos, qué sé yo. Y bueno, nos ponen adelante de todo, habían como varias filas y a nosotros nos ponen adelante y ahí empezó bueno, la hora de rezar. Y sí, tratando de imitar los movimientos, pero en ese primer rezo también hubo una situación muy graciosa porque yo no podía creer en la situación en la que estaba. Claro. y me empezaba como a reír y no me podía aguantar, o sea, me salía carcajada a veces de la risa afuera y decía, no, por favor, tengo que estar serio. Cuando lo conseguía, lo tenía a Luis al lado, que empezaba él a reírse y yo decía, no, por favor, por favor. Y bueno, cuestión que en ese bueno, era la experiencia de rezo, si no me podía aguantar la risa. Tenía como me imaginaba como viendo toda la situación desde un dron y era como surrealista para mí. Porque, no sé, en Argentina no... Sí, no es que te estabas riendo de los demás. No, para nada, era de la situación rara que eso, de lo rara. Y si no me podía controlar, me salía la carcajada y al lado tenía a la persona esta de Siria y yo no le quería faltar el respeto, no quería que piense que estaba mal. Cuando me podía controlar, respirando profundo y demás, lo sentía al lado a mi amigo Luis, que se empezaba como a temblar de la risa también. Yo le decía, no, güey, por favor, tranquilo. Y sí, nos retroalimentábamos. Bueno, cuestión que pasó ese primer rezo. Y después la persona esta de Siria, que más o menos era como en la que nos traducía, se fue. Y ese mismo día nos invitaron a rezar como una segunda vez, ¿no? Y también ahí otra vez ya más tranquilo, era algo más, bueno, ya habíamos pasado la primera experiencia. Y luego me di cuenta que había habido como un malentendido, porque empezaron a venir personas del pueblo o imanes de otras mezquitas a vernos a nosotros. Y cuando nos veían nos daban un abrazo, o sea, así increíble, y se ponían a llorar. Y nos decían, bienvenido, bienvenido. Y ahí, bueno, me di cuenta que se pensaron que nosotros quizá nos queríamos convertir al Islam. Y bueno, ahí yo empecé a actuar. Digo, bueno, ya está, o sea, no hay vuelta atrás. Me olvidé de comentar que antes del primer rezo nos dieron los nombres. A mí me dieron el nombre de Mohamed, claro, y a mi amigo de Ahmed. Sí, no era tan original, o sea, Mohamed, Ahmed, Ibrahim no son los nombres más típicos, y nos llamaban así, hey Mohamed, hey Ahmed, en serio, en serio. Cuando nos preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Yo decía Mohamed, bien, bien, y a mi amigo Luis le costaba un poco más, le preguntaban, ¿cómo te llamas? Luis, no, ¿cuál es tu nombre? Ahmed, ahora sí. Y bueno, cuestión que también en esta mezquita, no era una mezquita donde la gente iba a rezar nada más. Había como un lugar donde había muchos niños y personas viviendo que se dedicaban a estudiar el Corán de memoria. Si no mal recuerdo... ¿Una madraza? ¿Cómo? ¿Madraza? ¿No te suena la palabra madraza? No. Okay. ¿A qué se refiere? Creo que una madraza es como una escuela coránica.
¿Y dónde se hace precisamente eso? Puede ser entonces, puede ser, sí. Tengo entendido que a las personas que conocen el Corán de memoria se las llaman hafiz. Entonces habían varias personas que ya lo sabían y muchos niños que estudiaban ahí. Entonces rezaban, estudiaban, convivían todos juntos. Entonces en los tiempos que teníamos libres venían los niños y nosotros nos hacían repetir frases del Corán y era como muy intenso. Otra cosa que me olvidé de decir es que al final nos preguntaron si nos queríamos quedar 3 días y nosotros veníamos de pedalear por el desierto, estábamos cansados, entonces dijimos que sí. Y el tema es que después de esa primera vez que rezamos, nos empezaron a llamar todas las veces que ellos rezaban, que son 5 rezos. Incluso como a las 6 de la mañana o algo así. La primera vez nos levantaban. Yo ahí también me di cuenta porque al día siguiente eran las 5:30 de la mañana, prendieron las luces y nos decían, hey, vamos. Y ahí, bueno, hacer el wudu, yo todo dormido, o sea, a limpiarse la cara, y ahí ya no me daba más gracia, como que decía, no, quiero estar durmiendo. Y sí, fueron 3 días muy intensos, repitiendo frases del Corán, rezando 5 veces al día. La gente que venía de otros lados y nos abrazaba y que se ponía a llorar, no, fue muy intenso. Y bueno, en un punto nos proponían si nos queríamos quedar ahí más tiempo, porque en un mes iba a haber una conferencia en Khartoum, que es la capital de Sudán, del Islam, y nos decían, pero se pueden quedar y pueden venir con nosotros a esta conferencia. Sí, entonces fue muy intenso y nada, yo en un punto ya estaba como también cansado. Fue bonito, pero 5 veces al día, repitiendo claro. Todo el tiempo. Yo creo que si me quedaba unos días más, me convertía, en serio, porque era así muy intenso todo el tiempo y nada, fue muy loco. O sea, como vivir el Islam desde adentro, la gente es súper buena, o sea, increíble. Entonces, sí, fue una experiencia ahí muy llamativa. Y después la gente en Sudán sí es bastante religiosa, algunos más, algunos menos, pero la gente en general sí súper hospitalaria. Pasaba a veces de llegar a un pueblo de noche, ya de noche un pueblo que no había nada, y ver una puerta abierta y tú te metías como para preguntar un lugar para dormir, porque no se veía gente en la calle, entonces me metía en las casas. Y las personas al verte dentro de la casa, en vez de preocuparse o de asustarse, hey, vení acá a comer, a dormir, o sea, a veces sin mediar palabra, sin hablar. Con el hecho de verte ya venía acá. Y así estuvimos una semana con una familia. ¿Una semana? Sí, después... ¿Qué hacías todos los días por una semana? Comer y estar con ellos y... ¿Hablaban? En este caso, por ejemplo, con esta familia en particular, la hija hablaba en inglés, pero el padre no. Pero igualmente teníamos conversaciones con el padre por medio de señas. No sé, te das a entender en algún punto, quizá no conversaciones profundas, pero con esta persona en particular, el padre de la familia, no sé, se podía entender bastante. Y lo gracioso que después estábamos hablando con su hija y nos estaba explicando algo y le decíamos, no, sí, pero tu padre nos contó eso. Y ella se sorprendía, como, pero ¿cómo? Si no habla inglés y ustedes no hablan árabe. Pero sí, no sé, nos dábamos a entender. Y en ese lugar, no sé, íbamos al río Nilo a caminar. Tenían una pequeña tele que nos la pusieron en nuestro cuarto. Y sí, ahí estar tiempo con ellos. ¿Y no había problema de hablarles con la chica por ser una mujer? No, para hablar no había problema. Nunca le vi la cara, estaba completamente tapada.
Incluso dentro de casa. Sí, sí, sí. Ahí en Sudán, en ese sentido, si por ejemplo en Egipto ya es un poco más abierto en ese sentido, pero en Sudán la mayoría de las mujeres sí estaban completamente tapadas. Y de hecho cuando nos fuimos, yo le quería dar como un abrazo, ¿no? Y nada, como que ni la mano no le pude dar. Pero bueno, no sé, se dio así. Pero sí, increíble, esa familia increíble. Después también con un señor como unos 5 días también estuvimos. Sí, lo bueno de hacer así un viaje tan largo como lo haces es que te puedes quedar así un montón de tiempo. El que quieras. A mí me gusta ir. Sí. No me gusta quedarme mucho tiempo. Cuando nos conocimos, estabas en San Miguel casi un mes, ¿no? Sí, unos 20 días. 20 días. 20 días numa cidade onde não tem nada. No había mucho. No. Nada. Fomos àquela praia. A la playa, unas cascadas. Tamarindo é na Costa Rica. Puede ser. Y una cascada. Sí, la Moncagua, no sé si era el nombre de la cascada. El nombre Moncagua me suena. Sí, puede ser el nombre de la cascada. O en San Miguel, en esa ciudad, habían unas piscinas de aguas naturales. Ah, sí. Entonces, no sé si Pero no era como... Yo fui, pero fui solo. Era más rústico. Sí, no era como una gran atracción de... No. Pero bueno, era algo para ver ahí. Sí. Pero bueno, más que las cosas para ver, si me siento cómodo en una casa, con una familia, con una persona, me quedo. O sea, si no tengo límite de tiempo, no sé, creo que uno puede como conocer un poco más a fondo la cultura o bueno, tener estos contactos, conexiones con la gente, con las personas es lo que más me gusta, ¿no? Más que ver un lugar quizá en particular. Entonces, sí, igualmente hay momentos del viaje. A veces voy con un ritmo más rápido, otras veces mucho más tranquilo y no sé, me siento cómodo viajando así. Sí. Y de Sudán después, tu último país de África fue Egipto. Egipto, sí. Y ahí, fue fácil de pedalear, porque yo hice autostop, intenté de hacer autostop una vez ahí y tuve que mentir a la policía porque dijo, yo iba de Luxor hasta Asuán. Ok, de norte a sur iba. Sí. Y cogí como 3 coches y después, bueno, la policía estaba ahí y sabía que si decía que iba a Asuán no me dejarían, entonces dijo que iba a un monasterio ahí como unos 10 minutos. Ok. Y después me acuerdo de pensar cómo sería de bici. Entonces te pregunto, ¿cómo es de bici en Egipto? Fue en ese sentido, con el tema de la policía, fue un poco complicado, porque bueno, todo el recorrido que hicimos en Egipto fue con la policía atrás nuestro. Todo, en todo momento. Miles de kilómetros, ¿cuántos kilómetros? ¿2.500? No sé. No recuerdo, no sé si... Es un país grandito. Es un país grande. En ese momento también habíamos conocido un chico italiano, entonces éramos 3 pedaleando. Y bueno, la primera situación que tuvimos así fue... bueno, entramos por el sur y en Egipto cada 20, 30 kilómetros nos topábamos con un control policial. Entonces, cuando llegabas al control, muchas veces tenías que esperar y porque, bueno, ellos tenían la orden de ir contigo. Entonces, en un principio, estábamos por el desierto con viento en contra, pedaleando con la bicicleta, un ritmo lento. Con viento en contra en el desierto y la policía atrás nuestro diciéndonos, ¡ay, rápido, go fast, go fast! Y nosotros decíamos, ¿pero para qué? No podemos, es una bicicleta. El tema es que ellos no lo querían hacer. Fast. Sí, era un poco feo porque ellos... Estaban aburridos, como a 15 a la hora. Eso, ellos querían estar en el cuartel, fumando shisha, tomando chai y no estar con el auto atrás de unos ciclistas, por ejemplo.
Y en un momento estábamos tan cansados de eso que le dijimos, bueno, go fast, si quieren ustedes vengan con la bicicleta y nosotros vamos con el auto. Y hubo dos policías que dijeron, bueno. Entonces Gianluca, que era el chico italiano, y yo nos subimos al patrullero, al auto de policía, y los dos policías en nuestra bicicleta. Y empezaron ahí a... Era surrealista, nosotros en el auto y los policías andando con nuestra bicicleta. No pasaron 5 minutos, pararon ahí. Digo, ¿qué pasa ahora? Estaban muertos, la policía estaba agotados. Y ahí dijeron, bueno, cambiamos otra vez. Bueno, regresamos a la bicicleta y desde ahí no dijeron más nada de Go Fast. El tema que a los 10 kilómetros llegamos al siguiente control policial y cambiaba la policía. Y lo mismo, hey, Go Fast. Queríamos parar a comer o a tomar un té o a descansar, no querían. Pero esto era un poco al principio. Luego tú entiendes que si no querés pedalear, si querés parar, te van a tener que esperar, o sea, no te pueden obligar. Y bueno, después como que empezamos a encontrar más la dinámica de cómo poder encontrar un punto medio con la policía. Y sí, muchas veces nos invitaban a comer o nos podíamos bañar en los controles policiales. Entonces, sí, depende con quién, teníamos buen trato y todo bien. Pero en un principio fue duro eso, porque uno no tiene la libertad de ir donde quieras y a veces para dormir también se complicaba. No nos dejaban dormir con la tienda, entonces nosotros les decíamos, mira, queremos dormir con la tienda y no tenemos plata. Y decían, ¿cómo no money? ¿No money? Decíamos, no money. Y queremos dormir con la tienda. No, pero acá no se puede. En un principio nos decían, bueno, en este cuartel no se puede, pero en el siguiente sí. Entonces nosotros cansados decíamos, bueno, vamos al siguiente que podemos dormir. Llegábamos al siguiente control, los que nos habían dicho eso se iban y los nuevos nos decían, no, acá no se puede dormir. No, pero nos dijeron que sí. No, acá no, pero en el siguiente sí. Entonces tenían ese truco hasta que entendimos que era para pasarse la bola. Entonces ahí nos empezamos a plantar y decirles, no, vamos a dormir acá, no tenemos plata, estamos cansados y queremos dormir con la tienda. Y ahí se empezaban a mover porque ya era su problema. Y nos terminaban encontrando en iglesias o en hoteles, pero muchas veces no nos dejaban salir del hotel, a veces queríamos caminar por el pueblo y no, nos traían la comida a ellos, por ejemplo. ¿Y sí. ¿Pagabas los hoteles? O... No se arreglaban ellos, sí. Entonces, sí, fue un poco así el paso por Egipto. Y luego, en su momento, intentamos cruzar Israel, pero ahí comenzó todo el tema de la pandemia. Entonces nos negaron la entrada a Israel. Cuando estábamos en Cairo se empezó a escuchar todo el tema de la pandemia, que estaba en China, en Italia, España. Pero bueno, lo veíamos como algo lejano. No creo que la mayoría de las personas tenía como esa idea que era algo pasajero y nunca nadie se imaginó lo que iba a pasar, ¿no? Entonces luego nosotros continuamos por la región de Sinai y ahí ya era algo más grave. Y bueno, cuestión que intentamos, como te decía, cruzar Israel, nos dijeron que no. Y entonces regresamos al primer pueblo de la frontera que se llama Nueva. Y al final estuvimos 4 meses. 4 meses. ¿Los tres? En los tres, con una familia de beduinos, que es la gente local de ahí, que tenían una especie de complejo de cabañas y demás. Y bueno, nos dejaron estar ahí. ¿Cómo llegas y te recibieron como una noche, después 2, de 3? No, fue un poco más complejo en realidad. Bueno, cuando nos negaron la entrada, ahí dormimos una noche en la frontera, en Taba, y ahí decidimos regresar al pueblo este, que era un poco más grande. Y cuando estábamos llegando al pueblo,
conocimos un chico de Estados Unidos que estaba haciendo un voluntariado en un lugar primero. Y entonces dijimos, bueno, vamos, quizá necesitamos estar una semana o dos, no lo sabemos porque pensábamos eso, que era cuestión de semanas, que luego iba a abrir todo. Entonces en este primer lugar fuimos a hablar con la persona, que era una persona del Cairo, que tenía este lugar, y había muchas personas haciendo voluntariados. Le preguntamos, nos dijo que sí, y bueno, ahí estuvimos 10 días, trabajando 8 horas al día, haciendo trabajo físico, durmiendo en una tienda, porque nosotros no queríamos ocupar ni una habitación, con la tienda de campaña en la playa, y nos daba alimento, eso sí. Pasaron esos 10 días, la situación se puso más intensa en el país, muchas personas que estaban haciendo voluntariados empezaron a ir, ya era otra historia. Y cuestión que después de esos 10 días, 2 semanas, viene esta persona, que no recuerdo el nombre, y viene con un papelito y nos lo da. Y cuando miro el papelito, estaban los precios de toda la comida que habíamos consumido. Y digo, ¿pero qué es esto? Trabajando 8 horas al día. Claro, trabajando 8 horas. Durmiendo en una carpa. Durmiendo en una carpa, y digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, bueno, que estamos en una situación complicada, que no hay turismo. Y le digo, ¿qué tiene que ver? Le digo, estuvimos trabajando, no te estamos ni ocupando un puerto, estamos durmiendo en la carpa, solamente comida nos está dando. Y además, si había que pagar, nos tendrías que haber dicho antes. No, pero bueno, la situación está así. ¿Te acuerdas cuánto era? Era bastante, no recuerdo, pero para los precios de Egipto era mucho. Y ahí dijimos, bueno, no te vamos a pagar, nos vamos en este momento. Yo creo que fue una manera de decirnos que nos vayamos, pero bueno, no nos quería decir, bueno, se tienen que ir. No sé, quizá encontró esa manera. Y bueno, nos terminamos yendo enojados, como diciendo que yo no lo podía creer, porque estábamos trabajando en serio mucho. Claro, claro. Y salimos y nos quedamos ahí en el pueblo y diciendo, bueno, ¿a dónde vamos? A Dahab, que era el siguiente pueblo, porque no era clara la situación tampoco de la pandemia. Y ahí en un momento pasa una de las personas estas de donde al final estuvimos, un beduino, que sí era de ahí, local. Y nos pusimos a hablar y nos dijo, bueno, si quieren vengan acá a nuestro lugar, por unos días se quedan, no hay problema. Y bueno, cuestión que empezamos a entrar en confianza, pasaron los días, las semanas, y bueno, nosotros nos sentíamos en deuda, ¿no? Y ayudábamos ahí con la parte eléctrica. Hubo un día que hubo una tormenta de viento muy fuerte que destruyó algunas de las cabanitas, entonces estuvimos ahí arreglando esas cosas. Y luego, con el correr de los días, en un principio estábamos los tres en una pequeña cabañita y luego ya cada uno tenía su lugar en su cabaña, porque bueno, lógicamente no había turismo, tenían el espacio y era gente muy buena, entonces nos permitieron estar ahí. Y sí, 4 meses, y fue increíble. O sea, recuerdo de ir a nadar todos los días al Mar Rojo, estábamos literalmente enfrente al mar, y era nadar ahí y ver peces de todos los colores, habían corales, y al no haber turismo, no había lanchas, no había nada, entonces los peces se acercaban más a la orilla también, y sí, fue una cosa increíble. Y cuestión que después de esos 4 meses la frontera con Israel seguía cerrada, pero algunos países de Europa habían comenzado a abrir la frontera, entonces bueno, decidimos regresar al Cairo y de ahí volar para Grecia. Pero antes de llegar al Cairo pasamos por el monte Sinai, que es la montaña de Moisés. Sí, sí. Y bueno, la escalamos ahí. Es un lugar súper
con el tema religioso súper emblemático, ¿no? El Mar Rojo, donde supuestamente Moisés abrió el mar y luego las montañas. No, tenía una magia especial ese lugar. Y sí, fue increíble. De hecho, quiero regresar ahí para volver a ver a la familia de beduinos y sí, estábamos en una burbuja ahí. Era como estaba muy apartado de todo, no se escuchaba nada en el tema del COVID, y cuando hablaba con mi familia, con amigos que estaban encerrados en una ciudad y nosotros ahí nadando, yo la primera mascarilla la usé, no sé, a los 5 meses de la pandemia, que fue cuando regresé al Cairo, pero si no al principio nada, estábamos así como apartados en una burbuja básicamente. Y no, fue una experiencia súper linda, sí, sí. Muy bien. Terminamos en el último país de África. Depois do Franco continuou até à Finlândia, agora está em Portugal, mas por hora nós quedamos. Muitas graças, meu amigo. Até. E quanto a nós, vemos para a semana. O Franco não é assim muito atualizador do Instagram nem nada, não mete uma foto há mais de 2 anos, portanto não vale a pena estar aqui a dizer. Se querem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo, já sabem, a partir de 2 euros por mês. Podem apoiar a Metamorfose comprando os meus livros. Há deles de viagem de Portugal a Singapura por terra, de Portugal à África do Sul bicicleta e do Panamá ao México à boleia. Podem fazê-lo em daquili.com e podem seguir as minhas pequenas aventuras. Eu digo pequenas aventuras porque há sempre alguém mais maluco a fazer uma cena mais louca. De certeza que há alguém que anda... O Franco anda há 5 anos e meio, deve haver alguém que anda há 7 anos, deve haver alguém que anda há 9 anos. Há sempre alguém. E é também por isso que... Porque mucha gente a veces habla conmigo y me dice como, oh, yo viajo mucho también, pero nada que se compare contigo. Yo siempre digo, pues no hay que comparar, ¿verdad? Eso mismo. Porque sí. si vamos a comparar, entonces solo la persona que viaja toda su vida, entonces es el único. Eso. Todos los otros son como... La viaje se mide mucho cómo se siente también. Y yo creo que cómo lo siente uno. Quizá una persona está hace 20 años, pero ya perdió un poco el entusiasmo o la curiosidad, no sé, quizás por un tema ya de rutina, y hay una persona que hace un viaje más corto pero mucho más intenso, ¿no? Con quizá otra mentalidad y quizá ese viaje pequeñito también le cambia completamente la perspectiva, no sé, todo. Sí, para mí no es tema de a ver quién es el que más tiempo viaja, y todo todo suma, así que sí. Creo que no eso, el tema del tiempo o cantidad de kilómetros, qué sé yo, es un tema más de ego quizá y no suma a la experiencia. Eso no quiere decir que tenés más experiencia o demás, depende mucho de la persona. Claro. De acuerdo, sí, es así. Vemo-nos para a semana e Franco, vemo-nos para a próxima. Hasta la próxima.